Bueno, si les parece, arrancamos. Cris, todo tuyo. Bueno, gracias. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, en el día de hoy, desde Nueva Abogacía y más especialmente desde el Instituto de Derecho Laboral, al cual están más que invitados siempre, lo hacemos una vez por mes. Ahora lo estamos haciendo de manera virtual, así que pueden contactarse con Nueva Abogacía y así consultan cuándo va a ser el próximo encuentro. Pero bueno, hoy decidimos convocar este encuentro para poder debatir sobre la nueva reforma laboral que se encuentra proponiendo el gobierno. Sabemos que ya hubo una reforma en varias materias del derecho, pero bueno, nos afectó muchísimo en lo que es derecho laboral. Y esta nueva reforma que se está proponiendo impacta directamente en el día a día de los trabajadores y trabajadoras, lamentablemente, y obviamente en el ejercicio de nuestra profesión. Por eso es que convocamos a una voz experta que nos va a poder guiar un poco en cuáles son estos nuevos cambios que se proponen y cuál va a ser el impacto en materia laboral. Nuestra oradora hoy es la doctora Romina Stampone, que es abogada laboralista, docente universitaria y secretaria general de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, a quien le agradecemos muchísimo que se haya hecho este tiempo para poder estar acá hoy con nosotros. Así que le cedo la palabra. Espero que puedan disfrutar mucho de lo que nos va a estar contando. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, todas, todes. Bueno, primero que nada, agradecer a Nueva Abogacía, al Instituto por haberme convocado para poder encontrarnos hoy a pensar un poquito sobre esta contrarreforma laboral y ahora vuelvo sobre este tema. En segundo lugar, bueno, Cristina habla de que soy una voz experta, esto me pone mucha presión, así que espero que, que entre todos podamos llevar adelante este encuentro y poder pensar sobre todo que creo que es lo que más nos va a servir en este momento y en estas épocas de reformas regresivas, poder pensar, y hacia eso vamos, el derecho del trabajo que queremos, mucho más que ponernos a hablar de la posibilidad de la reforma que se viene o la contrarreforma. ¿Por qué hablo de contrarreforma? Primero que nada, me gustaría saber si todos los que estamos y todas las que estamos conectados hoy, ¿somos todos abogados? No sé si es interdisciplinario, si por ahí hay gente de otras disciplinas. Digo porque también algunos conceptos por ahí van a requerir alguna explicación extra si no somos todos colegas, abogados, abogades. Bueno, si hay alguien de otra disciplina, ¿me lo quiere decir? Acá por el chat están todos respondiendo, me llegan un par de mensajes en privado, no por el chat general, que sí, que son todos colegas, todos y todas Todos colegas. abogados. Perfecto, perfecto. Más presión todavía porque no hay nada en lo que uno la pueda pifiar porque estamos todos muy, muy en la misma. Así que bueno, ¿por qué hablo de contrarreforma laboral y no de reforma? Lo pongo en estos términos porque saben ustedes, colegas, que cualquier reforma en el marco del derecho del trabajo debe ser progresiva y no regresiva. Esto por cuanto el principio de progresividad y no regresividad que se establece en los tratados internacionales de derechos humanos y en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo a la cual Argentina pertenece como país miembro y los convenios que ha ratificado, no lo permiten de otra manera. Entonces, cualquier intento de reforma regresiva no es en realidad una reforma, es una contrarreforma, y por eso me gusta hablar de estos intentos en estos términos. Me parece que es un término que tenemos que empezar a acuñar para no darle el carácter de reforma a lo que intenta ser una vuelta 100 años para atrás de la legislación laboral cuando la pensamos en su conjunto. Entonces, en este sentido, quisiera arrancar por conocer de dónde venimos para poder saber hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, te pido, Juan, si podés pasar a la próxima diapositiva. Les pido disculpas, pero yo tuve problemas y no pude compartir pantalla y no logré hacer la presentación, así que Juan me va a estar asistiendo.
¿De dónde venimos en este intento de modificación de la legislación laboral? Venimos del decreto 70/2023, un intento fallido de modificación de la reforma. El decreto en sus capítulos cuarto y quinto pretendía una muy regresiva y muy suntuosa reforma de las relaciones laborales. Por suerte, la Justicia Nacional del Trabajo, con una sentencia dictada en feria, con la sala de feria, en enero del 2024, suspende la aplicación de los capítulos cuarto y quinto y entonces le pone un primer freno muy significativo al intento de avanzada del Estado Nacional en materia de relaciones laborales. Pero como hay una vocación muy profunda por generar daño, luego la ley de bases y puntos de partida, yo pongo entre signos de interrogación si es que esto es para la libertad de los argentinos, la ley 27742 vuelve sobre las reformas que el decreto 70 propugnaba, profundiza algunas cosas y a través de la negociación con diversos sectores en el marco el Congreso y también con algunos representantes sindicales, ¿sí? De las centrales sindicales. A raíz de esa negociación hay cosas que se sacan, que sí estaban en el decreto 70 y no se incorporan o se morigeran en la ley de bases. Próxima diapositiva, Juan, por favor. Entonces, ¿cuáles son las principales modificaciones para que recordemos? ¿Sí? Las principales modificaciones que introduce la ley 27742 en las relaciones laborales, tanto individuales como colectivas. En primer lugar, modifica la registración del contrato de trabajo, la hace bastante, como la llama la norma, bastante más ágil, es decir, simplemente con el alta en arca es suficiente para tener por registrado un contrato laboral. Mayor inconveniente de esto, varios, pero podríamos hablar del caso de intermediación. ¿Por qué es un inconveniente para los casos de intermediación? Porque la relación laboral se considera correctamente registrada con que uno de los participantes de esta intermediación registre el contrato, ¿sí? Entonces, esto dificulta muchísimo la prueba de contrataciones no registradas o deficientemente registradas, concretamente los casos de fraude laboral, además de que genera un vacío en las obligaciones de los empleadores porque simplemente los hace hacer una mínima registración virtual sin necesidad de llevar libros, ¿sí? Por lo tanto, la presunción del artículo 55 de la Ley de Contrato de Trabajo se cumple sencillamente con la exhibición de la registración en arca. Bien, ¿qué otra modificación, como las más importantes, si estoy mencionando, que hace la ley 27742? Deroga las multas por la falta de registración o la registración deficiente, ¿sí? Más allá de que lo que no tuvieron en cuenta fue que la derogación de esas multas nos iba a habilitar a nosotros como abogados a posteriori a reclamar los daños y perjuicios que genera la falta de registración o la registración deficiente. Esto no se avivaron en ese momento, de que se estaban pegando un tiro en la rodilla con esta derogación, porque las multas, mal que les pesaran a los empresarios, eran tarifadas, ¿sí? Como cualquier otra indemnización en nuestra materia. En cambio, los daños y perjuicios provienen del derecho común y implican una reparación integral, que no podrá nunca ser inferior a la tarifa que preveía la multa derogada. Entonces, nos funciona como un piso y no como un techo. Bueno, como no se dieron cuenta de esto, derogan las multas, pero lo más grave en términos de la derogación de las multas es que la ley de bases prevé que los trabajadores que no se encontraran registrados o que lo estuvieran de manera deficiente van a poder denunciar esta situación en ARCA y a raíz también del capítulo de promoción de empleo, de promoción y generación de empleo,
eh, los empleadores iban a poder dar de alta a estos trabajadores no registrados, reconociéndoles exclusivamente 60 meses, esto quiere decir que si la antigüedad era mayor, eso se perdía, aportando sobre un salario mínimo vital y móvil, y los pagos que el trabajador hubiese hecho como autónomo o como monotributista son tenidos como pagos a cuenta de estos aportes no efectuados. Esto quiere decir que los pagos que hizo el propio trabajador benefician al empleador que no lo tenía registrado o que lo tenía registrado de manera parcial. Luego, la exclusión a través de la incorporación en el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo de los contratos de obra, de servicio o de agencia o en general de todo tipo de contratación que pasa a estar regida por el Código Civil y Comercial. En materia de mediación, intermediación, solidaridad, hay una modificación muy importante de la Ley de Bases al artículo 29, lo cual hace que pierda vigencia la doctrina del fallo plenario Vázquez con Telefónica. ¿Por qué? Porque nuevamente la registración de la empresa usuaria del contrato de trabajo hace plena vigencia de que el empleador va a ser la empresa, perdón, la empresa que registra, la que deriva al trabajador a un tercero, y la empresa usuaria va a ser en definitiva solamente responsable solidaria en cuestiones más subsidiarias, digamos, y por lo tanto ya esto va a implicar que no tenga que demandarse, no pueda, perdón, demandarse a la empresa usuaria, dejando por fuera al cascarón vacío de aquel que intermedió y que lo hizo de manera fraudulenta. ¿Sí? Bueno, el periodo de prueba que lo extendió a 6 meses en principio y que además establece que los convenios colectivos podrán extenderlo a 8 meses o a 12 meses, dependiendo de la actividad. No conozco todavía ningún caso de negociación que lo haya hecho y haya extendido el periodo de prueba más allá de los 6 meses, pero la verdad es que dejar en cabeza de la negociación colectiva esto me parece de eh, una maldad muy fuerte, porque nuevamente, ya desde la ley de bases y ahora con la contrarreforma que se propone, lo vamos a ver mucho más marcado, lo que se busca es perjudicar al trabajador, a la clase trabajadora como colectivo. Se busca debilitar a los sindicatos y se busca enfrentar a los trabajadores dejándolos siempre en una negociación mano a mano con el empleador, donde el compañero de al lado es el enemigo. Entonces, no le encuentro otra explicación más que esa para dejar en cabeza de la negociación colectiva una cosa tan perjudicial como la extensión en tanto tiempo del periodo de prueba, entre otras cosas que vamos a ver ahora más adelante. Con respecto a los contratistas e intermediarios, les otorga facultad de retención. Cuando uno lee este artículo diría, está muy bien, porque en definitiva el contratista va a poder retener directamente todos aquellos aportes que la empresa que está proveyendo el personal no haga, para poder derivarlos a los organismos de seguridad social. Y uno dice, bueno, qué bien, porque puede retener sin previo aviso, y esto va a implicar que los trabajadores tengan sus aportes efectuados. Esto en realidad lo que hace es poner en cabeza de una empresa la obligación de control que debería tener el Estado, y es al único efecto de que se deriven los aportes a los organismos de seguridad social para que el sistema se mantenga financiado. ¿Para qué? Bueno, bien no lo sabemos, ¿no? Porque eh, la, la desfinanciación del sistema en materia de jubilaciones y pensiones hace pensar que no se entiende muy bien para qué quieren que el sistema se mantenga financiado, ¿no? Próxima diapositiva, por favor. Pero además hace otras modificaciones bastante importantes en materia de licencia por maternidad, con la intención de decir, bueno, vamos a darle mayor libertad a la trabajadora
para que acomode su licencia como le parezca, previo o posterior al parto. Lo que hace es establecer que en lugar de ser 30 días antes del parto, que la trabajadora tiene que cortar con su trabajo para poder descansar su cuerpo y prepararse para ser madre, podrá ser 10 días, lo acorta a 10 días previo, sumando esos 20 días que quedaron por ahí a la licencia post, eh, siempre y cuando la trabajadora y el empleador estén de acuerdo con esto. Bueno, nuevamente una negociación mano a mano, donde la trabajadora va a tener que decirle, no, mire, yo me quisiera ir un mes antes, y el empleador dice, bueno, fíjate lo que vas a hacer con eso, digo, o tendrá que trabajar hasta 10 días antes de parir, como esté la cuestión planteada. En materia del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, hace una modificación muy importante la Ley de Bases, porque va a introducir como causal objetiva, y puede llegar a constituir, a configurar una grave injuria laboral, la participación activa en bloqueos o en tomas de establecimiento, además de hacer una distinción bastante clara, punto por punto, un catálogo de cuáles son las cuestiones que podrían ser configurativas de injuria grave si el trabajador ejerce su derecho de libertad sindical, se suma una medida de acción directa. Bueno, esto podría configurar injuria grave, y te arman una especie de decálogo por el cual le dicen al empleador, preste atención que acá va a poder despedir con expresión de causa, una cosa que atenta directamente contra el convenio 87 de la OIT, además de la norma específica en materia de libertad sindical, la 23551, atenta directamente. Crea el fondo de cese laboral, nuevamente deberá ser implementado a través de la negociación colectiva. Nuevamente no hay casos que lo estén implementando, pero sí conocemos de algunos gremios que lo están pensando, ¿sí? Y esto tiene que ver con el poder de negociación que tiene un gremio en relación a otro, ¿sí? Entonces, algunos sindicatos que son más débiles y cuyo poder de negociación es, es es más compacto, más pequeño, muy probablemente tiendan a tomar algunas de estas medidas con la intención de poder generar un vínculo diferenciado, de mejorar sus condiciones negociales. Entonces, sabemos de algunos que lo están pensando, que están pensando en la implementación. El fondo de cese, para los que conocen un poco cómo se maneja la industria de la construcción, es básicamente un aporte que realiza el empleador. No está previsto también en principio la realización de un aporte similar por parte del propio trabajador, como sí se prevé en la industria de la construcción, pero en materia del fondo SS que establece la ley de bases, en principio sería un aporte de alrededor del 8% del salario que el empleador tendría que hacer todos los meses, de modo tal que al momento de decidir desvincular, la indemnización se encuentre allí ya cubierta, o también pueda aplicarse para el caso de decidir hacer un acuerdo, un mutuo acuerdo, es decir, una desvinculación por el 241, ¿sí? Entonces también se podría aplicar este fondo de cese para esa situación. No se establece ni se prevé qué pasa en el caso de renuncia. Digo, en el marco de la industria de la construcción, el trabajador que renuncia también percibe su fondo de desempleo, su fondo de cese. Eh, aquí no está previsto, es decir, qué pasa con esos montos que además se van a sumar a un sistema de capitalización que nos hace peligrosamente recordar a las AFJP, y que van a estar sometidos un poco a la timba financiera. De hecho, la Cámara de Valores ya emitió resoluciones, de algún modo eh, haciendo alguna reglamentación del artículo de la ley de bases, para ver, bueno, cómo se van a estar creando estos fondos que van a estar sometidos a la timba financiera.
efectivamente. Entonces, bueno, no se prevé qué va a pasar en caso de renuncia, qué va a pasar con esta plata, se le devuelve a alguien, se le devuelve al empleador o se utiliza para algo o va al trabajador. Bueno, esto no está previsto en definitiva. Crea el artículo 245 bis, la ley de bases, por la cual termina de legalizar la discriminación y le permite al empleador despedir aplicando un criterio discriminatorio siempre y cuando pague una indemnización agravada. El monto del agravamiento lo dispondrá el juez, podrá agravar en un 50 o en un 100% la indemnización por despido. Si estuviera aplicado un fondo de cese, ya no sería el 245, sería en definitiva lo que haya en esa cuenta de fondo de cese en un 50 o un 100%, siempre y cuando la gravedad del hecho discriminatorio lo justifique. Es decir, no hay ningún problema, discriminemos tranquilos, lo único que hay que hacer es pagar agravado, pero además el despido es plenamente eficaz. Esto quiere decir, no hay ninguna posibilidad de declarar el acto nulo y por ende de solicitar la reincorporación de la persona trabajadora discriminada con más los salarios caídos hasta la efectiva reincorporación. A pesar de no encontrarse derogada la ley 23.592, que es perfectamente aplicable a nuestra materia, no es posible pedir la nulidad del acto discriminatorio porque la ley establece en principio que el despido va a ser plenamente eficaz y que la persona trabajadora solamente va a poder reclamar la indemnización agravada. Crea la figura del trabajador autónomo o independiente con colaboradores, ¿sí? Esto buscando emular un poco la experiencia del tradens del derecho español. Buscan pero no logran, para nada. ¿Por qué no logran? Porque el trabajador autónomo con colaboradores, creado en nuestro derecho, es ni más ni menos que una persona que inicia un emprendimiento, entonces suma a ese emprendimiento hasta 3 personas, a las cuales no las llama querido socio, tampoco trabajan para él, no están en relación de dependencia, simplemente colaboran con el crecimiento del emprendimiento. Se le tiene que hacer aportes a la seguridad social, pero no están en relación de dependencia. Y hasta 3 colaboradores puede tener. Ya más de eso, bueno, no podemos ignorar más que eso es una pyme. Entonces, ahí sí, ya a partir del cuarto empezamos a hablar de relación de dependencia. No sé si ustedes conocen la experiencia del tradens o del trabajador económicamente dependiente, que básicamente lo que busca es que un trabajador que es considerado un trabajador autónomo, ¿sí? Sin perjuicio de ello, pueda establecer como vínculo laboral principal aquel con la empresa o la persona física a la que mayor cantidad de trabajo destina, ¿sí? Es decir, aquella persona de la cual depende económicamente de manera principal, su principal cliente, si se quiere. Bien, entonces, se le reconoce un vínculo jurídico de índole laboral con aquel cliente con el cual desarrolla de manera principal su actividad, sin perjuicio de que existan otros clientes que no le muevan el amperímetro económicamente como sí lo hace este. ¿Sí? Entonces verán ustedes que no tiene nada que ver con la actividad del trabajador autónomo independiente con colaboradores. Perdón, veo que Marianela levantó la mano. ¿Qué Yo no tengo tal? problema. Dale, desmuteate, Marianela. ¿Cómo estás? Discúlpame, te corté. No, para nada. Dale, aprovecha y toma agüita. No, te quería comentar con eso de los trabajadores colaboradores. eh, Digo, no son trabajadores en relación de dependencia, o sea, no deberían de seguir órdenes de las empresas, ¿no? No Porque están digo, en capaz es relación un de motivo por el cual dependencia. no sirvió, ¿no? En realidad no están en relación de dependencia, pero la pregunta es,
si no son socios del emprendimiento y no son trabajadores en relación de dependencia, ¿qué son? Es una prestación de servicio para mí, Es no una es un prestación de servicio, colaborador. pero es una prestación de servicio, pero no se requiere que tengan contrato, Claro, ninguna clase de contratación civil, si se quiere, y además, aquel trabajador autónomo que va a hacer uso de los colaboradores les paga ART, esto, chicos, esto es así, sí. les paga ART y les paga obra social, pero no Claro. son trabajadores en relación de dependencia con él. Yo digo, a ver, esto podría haber sido mucho más sencillo si de repente hubieran dicho, bueno, a ver, momento. Eh, el trabajador autónomo que quiere contar con colaboradores va a tener que contratar un seguro personal, seguro de responsabilidad, por si hubiera alguna situación de un accidente personal, bueno, entonces va a tener que contratar esto, tendrá que asegurarse de que los colaboradores cumplan con algún régimen, estén dados de alta en monotributo, sean autónomos, digo, que cumplan con algún régimen previsional, podrían haber establecido de esta manera. Sin embargo, lo que hacen es, se nos ríen en la cara y nos dicen, esta persona va a tener aportes a la seguridad social, va a tener que cumplir órdenes porque está colaborando con la generación de un emprendimiento de una persona que lo vamos a llamar a su vez a él, trabajador autónomo independiente, cuando en realidad es quien genera los medios de producción, es el dueño de los medios de producción, es el que genera el capital, pero es el trabajador autónomo independiente. Eh, entonces, queriendo hacer un juego casi marxista, somos todos trabajadores, etcétera, el ejército de reserva y demás, entonces se nos ríen en la cara y nos dicen, esta persona no es un trabajador, es un colaborador. Tiene cuatro patas, tiene cola, ladra, no es perro. Es otra cosa, es lo que yo te digo que quiero que sea. ¿Sí? Entonces, la verdad que la figura es muy extraña, incluso es muy difícil de implementar. De hecho, Arca no sabe bien cómo implementar la figura del colaborador. Porque ¿cómo le pagás cargas sociales a una persona que no es un trabajador en relación de dependencia de tu emprendimiento, a tu nombre? O sea, digamos, la propia agencia de recaudación no sabe cómo hacer esto. Eh, la maldad no tiene inteligencia. Esto es lo que nos ha quedado claro de la ley de bases. Digo, Lorena, levantaste la mano. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes a todos. Bueno, en mi caso yo soy licenciada en recursos humanos, después de abogada y trabajé en rubro bancario, bueno, en empresas de consumo masivo, pero no vengo a contar mi currículum, simplemente hablando de este tema. A mí me pasó recientemente con algunos, yo generalmente represento parte demandada y también parte actora. Mucho tiempo estuve representando parte demandada. Lo que me pasó con esta figura del trabajador colaborativo, incluso experiencia personal, a mí me contactó un buffet para poner a trabajar, para que yo les trabaje cierta cantidad de expedientes, no solamente en el fuero laboral, previsional, etcétera. Yo planteé justamente la figura del trabajador colaborativo, porque lo que plantea la ley laboral base nuestra es que el trabajador para tener una dependencia tiene que estar bajo subordinación técnica, jurídica y económica. Como la propuesta era hacer una asociada ad hoc, pero a su vez no estar en dependencia, planteé la figura. Y me ha pasado a mí y a algunos clientes el tema que no está bien recepcionada por los empleadores esta figura porque la ven como para el emprendedor. Entonces, no quieren una dependencia porque no quieren asumir los riesgos, bueno, de los juicios laborales y la mal llamada industria del juicio laboral, pero a su vez tampoco quieren la del trabajador colaborativo porque consideran muchos que es una figura para pequeños emprendimientos, es decir, una industria pyme que tiene X facturación anual te dice, no, la figura del trabajador colaborativo no me la traigas
por esta confusión, bueno, a nivel contributivo y aportes de ARCA, pero también porque no la quieren tomar. Y entonces ahí, ¿qué hacemos? Porque yo digo, si yo tuviera que defender a un trabajador que de repente en el marco de un contrato colaborativo trabaja para una empresa que tiene, no hablo de un rubro bancario, que ya es como un rubro mayor porque tiene mucha dotación de empleados, pero digo, una pyme, supongamos 50 empleados, y me viene un trabajador despedido. Podría invocar, y esta es la pregunta, perdón que por ahí le hice mucho contexto, pero podría invocar, decir, bueno, a ver, esto no es un trabajador colaborativo, porque vos no tenés acá, por más que tenga los tres empleados, que no exceda el marco de los tres, o sea, son tres contratados como trabajadores colaborativos, pero la empresa tiene más de 50 empleados. Podría invocar ahí como un cierto desequilibrio o asimetría, incluso respecto del resto de la plantilla, e invocar que hubo una relación de dependencia en defensa del trabajador. Esa es mi pregunta, si lo podría tomar como marco. Porque bueno, pasa esto, ¿no? Que aún en estudios grandes prefieren un contrato del 1442 del Código Civil asociativo y no un colaborativo. Y me han planteado algunos trabajadores que, como son chicos jóvenes, algunos les ofrecen esto del trabajador colaborativo, pero el resto de los empleados de una pyme textil, llamémosla, está en relación de dependencia. Entonces digo, comparado con eso, ¿se podría invocar una presunta relación de dependencia? Por supuesto. Y te digo porque primero las empresas que no aceptan este tipo de contrataciones hacen bien. Hacen bien porque esto es una catarata de juicios esperando ocurrir. ¿Y por qué? Porque nosotros también tenemos que tomar la propia letra de la ley, porque ya que se molestaron en hacer esta pavadita, vamos a tomarla y a desmenuzarla. Entonces, si quien puede usar colaboradores es un trabajador autónomo independiente que tenga colaboradores, entonces no podemos pensar que una pyme, mucho menos una empresa que exceda el marco del régimen de la pequeña y mediana empresa, puede utilizar mediante figuras colaborativas a estos tres trabajadores o a estos tres colaboradores sin que haya una relación de dependencia. No podríamos pensarlo. Pero además, lo cierto es que estamos hablando de una relación de dependencia porque estamos hablando de una dependencia de una subordinación jurídica, técnica y económica, como la que vos bien decías, Lore. Entonces, nuevamente, pensemos que si tiene cuatro patas, tiene cola, ladra, es un perro. No importa si en definitiva lo llamamos querido socio. En esto la ley de contrato de trabajo es clara. ¿Y lo que podemos utilizar? El propio artículo 23 podemos utilizar. Porque el artículo 23 de la ley de contrato de trabajo nos otorga una presunción para tratar de proteger al sujeto más débil. Y lo que nos dice claramente es, no importa cómo llamemos a un vínculo laboral, si hay dependencia y hay subordinación, hay contrato de trabajo. Bien, ojo, la ley de bases hace un agregado en el artículo 23 tratando de desnaturalizar esto, y porque ¿qué pasaba? Que todo el mundo decía, bueno, a ver, señor, sáquese un monotributo, factúreme, usted no está en relación de dependencia conmigo. Entonces la ley de bases toma algunos de estos casos, sobre todo recepta la doctrina de estos famosos fallos Rica, Cairone, ¿sí? Y dice, bueno, los profesionales independientes que facturen y que además les paguen esa facturación a través de un medio electrónico, no se va a considerar que hay relación de dependencia porque hay factura y le pagan por un banco. Bueno, está bien. Entonces, salvo esta salvedad nueva que hace el 23 y que por supuesto que también puede ser atacada, ¿sí? Que una pyme o una empresa que excede el marco de la pequeña y mediana empresa venga y me diga que tenía tres colaboradores y no, nuevamente no, no importa cómo estén llamando a este vínculo, no importa si hay subordinación, hay relación de trabajo. Entonces está muy bien que no quieran tomar gente en estas condiciones
y que digan, bueno, prefiero totalmente, hagamos un contrato de locación de obra, un contrato de locación de servicio, yo no te voy a tomar como un colaborador, porque esto, un juez que más o menos tenga los patos en fila, lo va a hacer caer, más temprano que tarde, diríamos. Entonces, sí, la verdad que la figura es bastante compleja en la aplicación, ¿sí? Y luego, por otra parte, una persona humana que quiere iniciar un emprendimiento y diga, bueno, necesito unos colaboradores, tampoco sé si lo aplicaría de esa manera. Es complejo para una persona humana realizar este tipo de contrataciones colaborativas. Así que la verdad que me parece que es una figura que no va, que va a ser argumentada por algún trasnochado frente a un intercambio telegráfico, pero que no va a tener mayor acogida. Esto es lo que realmente creo. Eh, Después, bueno, hace modificaciones en materia de trabajo agrario, siempre, por supuesto, regresivas, más regresivas aún. Y con respecto a la promoción del empleo registrado, también le otorga beneficios al empleador para que salgan corriendo en masa a registrar trabajadores. Esto no ocurrió, no ocurrió. Solamente hubo una registración de alrededor del 0,3% del universo de trabajadores que se consideran o registrados. Nosotros tenemos en nuestro país un nivel de informalidad que alcanza casi el 40%. Hubo solo la registración del 0,3%. Yo además creo que deben haber sido empresarios de pymes, sinceramente, que salieron a tratar de frenar posibles juicios que sí, teniendo toda la gente sin registrar y con antigüedades de 10 años y demás, pueden implicar efectivamente que la empresa cierre. Así que fue muy, muy, muy breve, muy poca, muy chiquita la registración de empleo informal. En cambio, a la fecha se han perdido más de 200.000 puestos de trabajo. Entonces, no hay ninguna clase de vinculación entre contrarreformas regresivas y generación de empleo. Esto desde los 90 que lo sabemos. Igual seguimos, reincidimos y le damos para adelante en este sentido. Próxima diapositiva, Juan, por favor. Además, ¿qué viene a hacer la ley de bases? Deroga una serie de normas, muchas, todo lo que dijimos de la derogación de las multas, deroga también la ley 25.323, además de las multas de la 24.013, deroga los agravantes de la 25.345 por la falta de entrega o la entrega con digamos, deficiente de los certificados de trabajo o la falta de aportes, a pesar de haber hecho las retenciones, deroga los incrementos indemnizatorios en caso de falta de registración para las empleadas de casa particular. No sé si hay un colectivo más vulnerable en nuestro país, entonces derogar el artículo 50 de la ley 26.844 fue de una maldad absoluta, casi comparable con pegarle todos los miércoles a los jubilados en la plaza. Próxima diapositiva. Bien, ¿qué tenemos hoy? Porque esto es de dónde venimos, ¿sí? ¿A dónde vamos? Bueno, no se sabe bien a dónde vamos. Por el momento no hay ningún proyecto de ley presentado. Esto es importante aclarar. Lo que tenemos son cosas que ha filtrado muy inteligentemente el gobierno nacional para hacer una medición de calor, a ver qué pasa si yo digo que voy a hacer esto, que voy a hacer esto otro, que voy a hacer esto otro, qué pasa con las centrales obreras, qué pasa con las asociaciones profesionales, qué pasa con el público en general, qué le pasa a la gente si vengo a proponer esta modificación normativa, ¿sí? Entonces, lo que tenemos son declaraciones del secretario de Trabajo Cordero en el marco de un foro que dijo, bueno, esto es todo lo que vamos a hacer, y luego se empezaron a filtrar diversos textos de proyectos posibles
El primero que se filtra es el que ya había sido presentado en el año 2024 por la diputada Romina Díez, diputada de La Libertad Avanza. El texto no incluía algunas de las cuestiones que el propio Cordero había mencionado como posibles incorporaciones a la contrarreforma. Y luego la propia diputada sale y dice, no, esto yo ya lo había presentado en el año 2024, no pudimos avanzar con este proyecto y no va a ser mi proyecto el que se va a presentar, sino que va a ser un proyecto autónomo. Muy bien. Entonces empiezan a salir otros textos. El que más fuerza tiene, hasta por ahí nomás, es el que ellos llaman el proyecto Consejo de Mayo, ¿sí? ¿Y cuáles son las principales modificaciones que propone este proyecto? Juan, si pasamos una diapositiva más. ¿Qué busca modificar? ¿Qué ataca fundamentalmente? En principio, en materia de ámbito de aplicación, ya recuerden que la ley de bases había excluido, incorporándolo al artículo 2 de la LST, a todos los contratos de obra, de servicio, de agencia, todas las contrataciones que considera tienen que estar reguladas por el Código Civil y Comercial, y ahora además el proyecto de contrarreforma agregaría a los trabajadores de plataforma. ¿Sí? Hay toda una regulación específica en materia de trabajo de plataforma. Hoy, sin ir más lejos, salió una nota en Infobae que pueden buscar, en la cual dicen que habrían accedido al texto de la reforma. Hablan incluso de articulados y hablan específicamente que, por ejemplo, en el artículo 81 se plantearían los derechos y deberes de los trabajadores de plataforma, a los cuales los vuelve prácticamente, son trabajadores independientes, y esto sí, nuevamente, si se presentara este texto, ¿no? Que hasta el momento no tenemos nada concreto porque cualquier presentación se va a hacer después del 10 de diciembre con la nueva conformación del Congreso. Así que por el momento nada, por el momento son especulaciones, nos vamos preparando, vamos calentando motores, pero no sabemos qué se va a terminar presentando, porque también dependerá de las negociaciones que ya se están llevando adelante. Entonces, si se presentara el proyecto tal y como nos lo cuentan algunos medios y algunos sectores, los trabajadores de plataforma van a estar directamente desvinculados de toda relación laboral con las empresas como ser Pedido Ya, como ser Rappi, como ser Cabify, como ser Uber, como ser Didi. Eh, van a pasar a suscribir de manera virtual un contrato directamente con el usuario. La plataforma pasaría a ser simplemente un intermediario, ¿sí? Y la normativa pretende establecer derechos y obligaciones para el trabajador de plataforma, pero bueno, los derechos no son laborales. Tiene derecho a manejar su jornada como le parezca. Tiene derecho a conectarse a todas las plataformas que quiera. Tiene derecho a no aceptar los pedidos que no quiera aceptar. No tiene derecho a vacaciones pagas porque es un trabajador independiente. No tiene derecho a cobrar nada si se enfermara porque es un entrepreneur, ¿sí? Entonces, bueno, los incorpora, ¿no? Entonces, ¿a qué se tiende? Se tiende cada vez más a la deslaboralización de las relaciones laborales, cada vez más y de a poco, contraviniendo directamente el principio de primacía de la realidad, volviendo a cuestionar de qué hablamos cuando hablamos de dependencia, qué significa la subordinación. Otra vez nos hacen ir hacia atrás, 100 años, volvamos a discutir estos términos que estaban zanjados. Nos obligan a volver a abrir esta discusión. Ojo con esto, ojo con esto. Igual, más hacia el final de la exposición, vamos a ver qué queremos hacer nosotros. ¿Queremos ser todo el tiempo reactivos a esto o queremos ser propositivos? Entonces, para que lo vayamos pensando más allá de, obviamente, prepararnos para lo que viene.
en materia de la norma más favorable, regla de la norma más favorable como aplicación concreta del principio protectorio establecido en el artículo 14 bis, la modificación limita la aplicación de la norma más favorable exclusivamente a lo que es instituciones del derecho del trabajo, limitando el conglobamiento por instituciones, y en materia probatoria, ojo con esto, exige a los jueces que resuelvan, sí, a favor del trabajador, siempre y cuando estemos ante una duda probatoria insuperable. Es decir, que se hayan agotado todos los medios de investigación y aún así, no se haya podido salir de esta duda probatoria insuperable, y en este supuesto exclusivamente el juez podrá aplicar la norma más favorable en materia probatoria, ¿sí? La interpretación más favorable al trabajador, y aclara la modificación que se propondría, que los hechos tienen que ser probados por quien los invoca, es decir, ya no va a haber o no habría, en principio, ninguna clase de indicio, sino que volvemos al 377 del Código Procesal Civil y Comercial: quien invoca un hecho debe probarlo, ¿sí? La carga probatoria en cabeza del trabajador, sujeto de preferente tutela constitucional, según la Corte Suprema de Justicia, pero no así para el Poder Ejecutivo Nacional. En materia de acuerdos transaccionales, lo que incorpora o lo que pretende incorporar la contrarreforma es que la homologación administrativa o judicial le va a otorgar autoridad de cosa juzgada al acuerdo transaccional, por lo tanto no va a poder ser revisado un acuerdo realizado en el marco, en acuerdo con una resolución administrativa en el marco del SECLO, realizado con un abogado que no se sabe si el trabajador dice, bueno, me lo pusieron, me impusieron al abogado y no fue, no importa, marche preso, tiene autoridad de cosa juzgada la homologación administrativa realizada por alguien que no es un juez claramente, ¿no? Estamos de acuerdo con esto, que en muchos casos ni siquiera es abogado y que lo único que hace es comprobar que haya una relación relativamente justa entre el monto abonado y el artículo, el monto del 245 y el preaviso. Digamos, si se está pagando el 70-75% de 245 más preaviso, de acuerdo a la antigüedad denunciada y al salario denunciado, tampoco es que nos piden mucha cosa, estamos muy bien, esto se homologa. Cualquier otra revisión es impensada, porque la gente de la Secretaría de Trabajo, ¿qué va a poder hacer en este sentido? Tampoco no le vamos a pedir peras al olmo. Entonces, esto va a tener autoridad de cosa juzgada. En materia de aplicación analógica, el artículo 16 de la Ley de Contrato de Trabajo se modificaría y se incorporaría la exclusión expresa de la aplicación extensiva o analógica de los convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Entonces se restringiría la expansión de derechos laborales a través de la interpretación judicial, nuevamente. En materia de antigüedad, se modificaría el artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo, y la modificación implicaría introducir un límite de 2 años entre un cese y una reincorporación, un reingreso a las órdenes del mismo empleador. Entonces, si hubieran pasado 2 años, la antigüedad anterior se pierde por completo, ¿sí? Y volvemos a contar desde cero. Luego, en materia de subcontratación, se propone una modificación del artículo 30. Esta modificación es compleja y va a haber que prestarle mucha atención, porque la responsabilidad cambia, deja de ser solidaria para ser subsidiaria del principal, y expresamente excluye de la solidaridad a las actividades accesorias o coadyuvantes, ¿sí? Y solamente en el caso de que se incumpla la exigencia de la documentación se va a volver solidaria la responsabilidad. Entonces, la responsabilidad subsidiaria implica, ni más ni menos, que el trabajador primero va a tener que salir a ejecutar los bienes del subcontratista,
¿sí? Y va a tener que postergar la ejecución del principal. Bueno, y esto ya sabemos que va a implicar a los efectos de la protección del crédito de los trabajadores. La Corte Suprema validó, dicho sea de paso, el régimen de responsabilidad solidaria por el carácter protectorio que implica este régimen. Bueno, esto ya no importará más si sale la reforma. En materia de registración, bueno, centraliza la registración, reitera y centraliza y vuelve más ágil, más express, más petit la registración de los trabajadores a través de la agencia de recaudación, de ARCA. Modifica el artículo 66, el ius variandi, ¿sí? Si yo voy muy rápido, me quieren hacer alguna pregunta y no vi una mano levantada, desmutéense, ¿sí? Esto con total libertad. Les decía, modifica el 66, modifica el ius variandi, elimina la acción de restablecimiento de la condición alterada, es decir, el trabajador solamente se va a poder considerar despedido frente a una modificación abusiva o un ejercicio abusivo del ius variandi. Entonces lo obliga a extinguir el vínculo. Ya no va a poder, mediante una acción sumarísima, solicitar el retorno a la condición anterior. Con respecto a la entrega de certificaciones de trabajo, permite el cumplimiento opcional de la obligación a través de la plataforma virtual. Entonces, la obligación está cumplida si la información el trabajador la puede ver en la página web del organismo de seguridad social. Listo. Metete, generate una clave fiscal, hasta acá. No, tampoco le vamos a pedir al empleador que se tome la molestia de imprimirlo y certificar su firma en la entidad bancaria. Es lo mínimo que le podemos pedir a una persona para que nos diga, bueno, a ver, acá está este vínculo y estas fueron las condiciones, pero no hace falta. Siempre y cuando el trabajador lo pueda ver en la página del organismo de seguridad social, camina, va para adelante y está cumplida la obligación. El proyecto también amplía los conceptos no remunerativos, ¿sí? Y incluye como gastos, a través de los artículos 103 bis y 104, la totalidad de los gastos derivados del uso de telefonía, computadoras, cocheras, es decir, todos aquellos pagos que, considerados pago en especie, se incorporaban a la mejor remuneración mensual normal y habitual, porque el convenio 95 de OIT en materia de remuneración establece en su artículo primero claramente que todo lo que puede ser valorado en dinero es salario, no me importa cómo lo llamemos, si lo querés llamar un ticketcito canasta, si lo querés llamar un pago a cuenta de un aumento, de un total, de una cosa, si el gremio se tuvo que sentar y lo tuvo que llamar no remunerativo, no importa, no importa, todo es salario. Entonces, todos estos pagos en especie que nosotros valuábamos en dinero, incorporábamos a la base de cálculo para considerar nuestra mejor remuneración mensual normal y habitual, el texto de la modificación de la contrarreforma expresamente lo considera un concepto no remunerativo, para lo cual vamos a tener que salir a pelear que no existen los conceptos no remunerativos como tales, ¿sí? Y por más que lo podamos incorporar a la base de cálculo del 245, aún así no nos van a haber aportado un peso por eso y por lo tanto el régimen de seguridad social se ve desfinanciado y la persona trabajadora se ve perjudicada en sus aportes. Próxima diapositiva, Juan, por favor. Además, porque uno dice, bueno, ya está, ¿no? ¿Qué más va a hacer la contrarreforma? No, pues no, mis queridos, esto sigue. En materia de indemnizaciones, van a agarrar el 245 y lo van a tocar, ¿para qué? Para eliminar el tope indemnizatorio. Van a eliminar el tope indemnizatorio y van a eliminar expresamente los conceptos no remunerativos del 245, ¿sí?
Con lo del tope indemnizatorio se van a pegar otro tiro en la rodilla. Porque si bien son pocas las actividades que pueden aplicar el tope indemnizatorio, pues ya generalmente los topes no superan ampliamente la base de cálculo cuando uno establece cuál es el mejor salario mensual normal y habitual, pero lo cierto es que en algunos casos todavía el tope es de aplicación. Entonces, con esto se van a pegar un tiro en la rodilla y aquellas actividades, sobre todo algunas empresas con participación estatal, ¿sí? Eh, que todavía estaban pudiendo decir yo aplico el tope y por lo tanto indemnizo con este tope, ya no lo van a poder aplicar más, así que ahí van a tener nuevamente un tirito, una bala que vamos a ver cómo la esquivan, y que están tratando de hacer, incorporar que todos estos conceptos no remunerativos cada vez son más, prácticamente no va a haber remuneración, va a haber un recibo que diga, bueno, te estoy pagando todo esto, que nada de esto es remunerativo, eh, los excluyan de la base de cálculo. Eh, no puedo ni empezar a hablar de por qué razón es todo inconstitucional, digamos. Nosotros, como abogados, sabemos la cantidad de compromisos internacionales que se ven afectados con estas contrarreformas, porque el país sigue siendo un país miembro de la OIT y ha ratificado los convenios a través de leyes internas y, por lo tanto, no puede negar la aplicación de esos convenios. Entonces, la realidad es que es absolutamente inconstitucional eliminar a los conceptos considerados no remunerativos de la base de cálculo del 245. Pero bueno, ahí estamos. Se los intentará eliminar, ¿sí? Eh, luego, en materia de extinción por voluntad concurrente, es decir, artículo 241, también van a facilitar y a reglamentar de alguna manera que el mutuo acuerdo extintivo se pague a través del uso de estos fondos capitalizados, ¿sí? que va a habilitar a utilizar, van a crear el artículo 245 ter, que va a habilitar utilizar este sistema de capitalización privada para solventar una suma que se paute o se pacte entre las partes para el caso de mutuo acuerdo. ¿Sí? Una Entonces, cosita ahí. sí, Eh, a ver, hoy por hoy, bueno, ya creo que todos lo sabemos que en el Estado están firmando en el SECLO, que es lo que más me sorprende, unos supuestos acuerdos voluntarios de finalización de trabajo. Ya me sorprende que sea en el SECLO porque las personas ni siquiera tienen abogado y van todos con el mismo abogado al SECLO a firmar esos acuerdos. Encima ahora quieren hacerlo legal, que parezca que estamos de acuerdo de extinguir el vínculo y en un lugar casi que privado que no tenga ningún tipo de control. a ver, no sé a qué te referís con que el Estado lleva a la gente al SECLO, digamos, el trabajador del Estado, Los trabajador trabajadores estatal. estatales que están siendo despedidos están Sí, firmando los contratos de extinción por mutuo acuerdo y se llevan creo que un 70% de lo que le corresponde en tantas cuotas como antigüedad laboral. Eso van y lo homologan en el SECLO, con un abogado que no conocen los trabajadores, a ver, ¿sí? Y se están supongo, homologando todos esos acuerdos. supongo que serán organismos que se rijan por la ley de contrato de trabajo, porque, Sí, porque eran eh, tercerizados. No, que no ah, era artículo 9 del Estado en sí, no, trabajaba en el claro, Estado, claro, pero claro. con cajas tercerizadas, sí. Ah, no, no, claro, claro. No, porque a ver, el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, todos sabemos, excluye a los trabajadores de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal de la aplicación de la LST. Ahora bien, la Ley de Empleo Público, ¿sí? También empieza a generar categorías de trabajadores, algunos de primera y otros de segunda, y luego tenés el caso de los tercerizados, contratados, subcontratados, digo, Claro. eh, nuevamente, cuando se firma un acuerdo en el marco del 241, esto
tenemos que tener en cuenta, la ley de contrato de trabajo no solicita, no pide como condición de validez de ese acuerdo que el trabajador tenga patrocinio letrado, ¿sí? Esto no es condición de la validez del acuerdo. La Corte Suprema de Justicia así también lo ha entendido. Estoy tratando de acordarme, ya me va a venir a la mente, pero si no, rápidamente lo voy a buscar y lo voy a conseguir. El fallo, en un rato seguro se los puedo pasar, me va a venir, por lo cual ha comprendido que no es condición de validez del acuerdo 241 que el trabajador tenga patrocinio letrado. Lo que sí tiene que quedar en claro es que esto no es una desvinculación sin expresión de causa encubierta, ¿sí? Entonces, lo que se pague en materia de 241 es una gratificación, no es una indemnización. Si yo en el acuerdo 241 digo, yo te voy a pagar por gratificación por cese tanta cantidad de plata en tantas cuotas, eso quiere decir que si yo después reclamo una indemnización, vos lo imputaste a gratificación por cese. Sos quien paga y sos quien imputó el pago. Por eso en los 241 siempre ponemos una cláusula muy bella que dice, bueno, frente a un reclamo posterior, entonces compensámelo. Bueno, lo cierto es que en la medida de más que los acuerdos se realicen mediante instrumentos privados en el marco del servicio de conciliación laboral obligatoria, son totalmente revisables. Más complicados estamos cuando nos vamos a una escritura pública realizada obviamente, con la certificación de un fedatario, porque ahí estamos más complicados, porque ese instrumento hay que redarguirlo de falso. Pero el acuerdo privado ante el servicio de conciliación laboral obligatorio, revisable 100%. Es decir, con mucha menos complejidad. ¿Sí? Pero aún si, así, yendo al seclo, la gente está firmando cosas que no quiere y no por voluntad propia, obvio. no me imagino que se habilite ir a firmar esto en forma privada y que haga cosas juzgadas. Por eso digo, es una ¿No? locura lo que... Digo, y que además vos puedas pagar con la plata que le estabas reservando para una indemnización. Es una locura. O sea, ¿qué clase de empleo se está fomentando? ¿Qué generación de empleo se está fomentando? Lo único que Y se le fomenta son colocan, diversas formas de extinguir el vínculo. y le colocan una cláusula que dice que por 5 años no pueden volver a trabajar en el Estado también. Eso también me Porque llamó la es atención. equiparable al retiro voluntario del trabajador estatal, del trabajador de planta permanente o del trabajador de planta transitoria artículo 9, cuando les ofrecen retiros voluntarios, le imponen en Claro. una cláusula un tiempo mucho mayor, en la mayoría de los casos son 10 años, por los cuales no pueden volver a trabajar en el Estado. Entonces, además de hacerles perder la fuente de trabajo, además de que hay que revisar el tipo de contratación y por cuánto tiempo, incluso si es un empleado de planta permanente, por cuánto tiempo lo fue antes de que le ofrezcan esto, y si no debería haberlo sido desde mucho antes y demás, y lo cual tiene directa relación con la antigüedad que le paguen, encima de eso no va a poder trabajar en el Estado durante una enorme cantidad de tiempo. Sí, sí, es tremendo, es tremendo. Tremendo, es tremendo. Pero bueno, esto ya desde principios del 2024 y en adelante lo venimos viendo con los masivos despidos en el sector estatal, que además tenemos que hacer una introspección y tenemos que hacer un mea culpa en el sentido de que se pudo despedir a tanto trabajador contratado, porque había tantos trabajadores contratados, porque los procesos de apertura de concursos no se daban de manera tardía, entonces había gente que tenía 25 años de contrato de artículo 9, esto es una locura. Entonces, frente a esos quiebres, esas grietas que se permitieron, estos entraron con todo y rompieron. Si no hubiera habido la cantidad de contratos artículo 9 que había, no habrían podido despedir la cantidad de gente que se despidió. Al margen de que se llevaron puestos algunas plantas permanentes también, ¿eh? No, esto Sí, sí, no los todos, todo, detuvo, pero bueno. no los detuvo.
pero No, digo, no. tenemos que tener en cuenta que hay un mea culpa para hacer y hay algo para revisar. ¿Cómo puede ser que hubiera tanta gente con este tipo de contratación al, al 10 de diciembre del 2023? Una Igual locura. el tipo de contratación de los empleados públicos, esto no es de ahora, ¿no? Esto lo Claro, vienen, son de años, son exacto. décadas Ahora, que lo han mantenido así, y me parece que es o sea, yo trabajo, soy empleada pública y lo mantienen como en forma como un medio de coacción, ¿no? No darle estabilidad al empleado, porque ellos saben que si no responden, es fácil para ellos desvincularlo del trabajo. Yo tengo compañeras que tienen contratos así hace más de 20 años, exacto, exacto. y la tienen como cargo político y cumplen la función de cumplen horario y función de planta permanente, todo el trabajo. Entonces, estás encubriendo una figura que es planta permanente, por otra que encima le sacan, creo que le sacan para el partido político un porcentaje del sueldo. No, pero bueno, a ver, Pero es releamos. hace años, ¿no? Ya te digo, 25 No, años que claro, pasa. pero es lo que estamos diciendo, o sea, toda esta posibilidad de los despidos masivos tuvo que ver con que había una enorme cantidad de trabajadores cuya contratación se mantenía en esta irregularidad. Pero bueno, repasemos como abogados, que es el tema de nuestro encuentro de hoy, los fallos Ramos, el fallo Serigliano, digo, la Corte ya ha dicho que cuando existe desviación de poder por parte de la Administración Pública Nacional, se debe indemnizar. No lo puede considerar trabajador de planta permanente per se a una persona que hace 20 años que tiene un contrato de artículo 9, pero sí le otorga una indemnización. Entonces, ¿hay desviación de poder del Estado? Sí. ¿Es de ahora? No, no podemos decir eso. Es de hace muchísimo tiempo. Pero bueno, avanzando un poquito, pues yo pensé que nos iba a quedar un poco larga la charla y no, pues yo me voy mucho por las ramas. Incorporan algunos artículos, ¿sí? Con la intención de la contrarreforma. Uno de ellos es el artículo 104 bis, y este artículo 104 bis habla de los componentes retributivos dinámicos adicionales, el famoso salario dinámico. Este artículo que se pretende incorporar no habla de que la totalidad del salario va a ser dinámico, ¿sí? Entonces, no es tanto como lo dijo, por lo menos si se toma el texto que anda circulando de este proyecto de Consejo de Mayo, no es tanto como lo dijo Cordero. En este caso, lo que establece esta modificación del 104 bis es que a través de la negociación colectiva, ¿sí? Y siempre en aquello que exceda los montos obligatorios y los conceptos obligatorios que establezca la negociación colectiva, ¿bien? Entonces, el salario básico se mantendría, ¿sí? Como estable. En exceso de esto, tomando en cuenta dos condiciones, una subjetiva y otra objetiva, el mérito personal del trabajador y por otro lado la situación económica de la empresa y de la actividad, se podrían pagar estos componentes retributivos dinámicos. Estos componentes retributivos dinámicos son una negociación directa, mano a mano, del trabajador con el empresario. En esto se ve claramente cómo el compañero de al lado se vuelve un enemigo, porque es el que a mí me va a permitir mostrar mayor o menor productividad, ¿sí? Entonces, vemos acá cómo empiezan a ponerle dinamita a las bases de la clase trabajadora organizada, ¿sí? Artículo 177 bis, también en materia de licencia por maternidad, paternidad. Les pido que se fijen, esto es fabuloso porque es de una maldad absoluta. La mujer trabajadora va a poder transferir los últimos 15 días de su licencia posparto, ¿sí? Recordemos que nosotros tenemos hoy la posibilidad de tener 45 días previos y 45 días posteriores al parto de licencia, que podían ser 30 previos y 60 posteriores, o bien ahora con la modificación hasta 10. Ahí pariendo me voy, pariendo salgo de la empresa, me voy al hospital directo. Ahora además
Si yo quiero, estos 45 días posteriores al parto, podría tomarme 30 y 15 transferírselos a mi cónyuge o conviviente, al padre de la criatura, para aumentarle los 2 días que tiene de licencia por paternidad, que se vuelvan 17. ¿Sí? No sé qué decir, no sé por dónde empezar. No sé por dónde empezar. Eh, Cualquier reducción o alteración que menoscabe la protección de la mujer trabajadora o de la persona gestante contravierte directamente el convenio 183 de la OIT de protección de la maternidad, la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional por el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución. No quiero ni siquiera empezar a hablar de lo moralmente detestable que es solamente plantear que para que haya una situación de corresponsabilidad en materia de cuidados, la mujer trabajadora tenga que transferirle parte de su licencia a su cónyuge o a su conviviente para que pueda ayudarla en lugar de 2 días, 17 días. Es una cosa que no sé ni por dónde continuar. Si además tenemos en cuenta la reciente opinión consultiva 31 de la Corte Interamericana que condena a la Argentina y que en materia de cuidados establece al cuidado como un derecho humano, ¿sí? Yo creo que tenemos miles de argumentos para, en definitiva, solicitar la inconstitucionalidad de esta norma y además la inconstitucionalidad de la norma que establece una licencia de solamente 2 días por nacimiento de hijo para el caso del trabajador no gestante. Luego, en materia de distribución de la jornada, llegamos a lo que todo el mundo habla, que es el famoso banco de horas, la incorporación del artículo 197 bis a la ley de contrato de trabajo. En este caso, nuevamente, a través de la negociación colectiva, lo que se permite es que los convenios colectivos distribuyan la jornada respetando simplemente el mínimo de descanso, el mínimo indisponible del descanso de 12 horas entre jornada y jornada. Mientras se respete esto, el trabajador hoy trabaja 12 horas, mañana 8, mañana 4, otro día 2, y lo importante es que no se vulnere este descanso de 12 horas entre jornadas y un total máximo de cantidad de horas en el mes, ¿sí? Y esto lo va a, en principio, incorporar a través de la negociación colectiva, se incorporaría de esa manera. Esto afecta, digamos, no solamente, de nuevo, la relación de los trabajadores con sus representaciones gremiales, sino que también no le permite al trabajador conocer cuál va a ser de antemano la distribución de su jornada y por lo tanto afecta su vida personal. Si yo estoy estudiando una cosa, si tengo otro trabajo, entonces, ¿cómo puede ser que un día tenga que trabajar 12 horas, al otro día 2, después me den un franco, después hago, o sea, en base a lo que a la actividad le conviene, ¿sí? Y a cuestiones meramente productivas. Luego, en materia de intereses, ¿sí? Artículo 276 de la LST se modifica. Todos los créditos laborales se van a incrementar utilizando la fórmula del decreto 70/2023, es decir, IPC más 3%. Hoy, la mayoría de las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo utilizan esta fórmula porque luego de los fallos de la Corte Suprema Oliva y La Cuadra, por los cuales la Corte dejó en claro que está harta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, luego lo refuerza con Levinas, cuando dice, bueno, basta, hasta acá todo, yo no voy a recibir un solo recurso extraordinario más, porque para mí la justicia nacional no existe, todo es justicia local y por lo tanto el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad es el que tiene que resolver previo a mí. Entonces le sumo una instancia recursiva ante el TSJ a cualquier sentencia de Cámara
no solo laboral, ¿no? De todos los fueros, frente a lo que ustedes ya saben, ha habido numerosas reacciones. Todas las cámaras sacaron acordadas diciendo, Levinas no sé qué es, a mí no se me aplica el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial está vigente y yo por lo tanto entiendo que es la Corte la que tiene que entender, no sé qué es el TCJ. Todos han sacado acordadas en este sentido y empezó la guerra. Hay una guerra de fueros y de recursos que es un loco total, que demora por lo menos un año más cualquier sentencia. Eh, pero bueno, digo, como la Corte ya dijo, estoy cansada de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, estoy harta, no puedo mantener el statu quo que buscaban Rodríguez con embotelladora, entonces hoy una sentencia laboral me puede hacer quebrar una pyme, entonces esto no puede seguir así. Por lo tanto, tanto en Oliva como en La Cuadra, la Corte dijo las actas de intereses de la Cámara Nacional de Apelación en el Trabajo no pueden continuar, deben ser revocadas y los jueces del trabajo tienen que aplicar tasas de interés, tasas, no fórmulas extrañas, tasas bancarias. A raíz de esto, la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo aplica el IPC, un índice, no es una tasa, lo aplica. IPC más un interés simple del 3%, declarando la inconstitucionalidad de las normas que prohíben la indexación y una capitalización de intereses al momento, en general digo esto, ¿no? Hay casos y casos, pero en líneas generales, una capitalización de intereses al momento de la notificación de la demanda. Esto es un poco el criterio. Dependiendo de los años que haya llevado la tramitación del juicio, el IPC más 3 puede llegar a ser interesante. En algunos casos se aplica tasa activa para préstamos del BNA, dependiendo nuevamente de la fecha de inicio de las obligaciones, puede llegar a ser más o menos beneficioso. Digo, esto es el caso a caso, haciendo la cuentita, porque hay periodos enteros de IPC que no le ganan ni por cerca a la inflación y que entonces hace que la indemnización se caiga como un piano. O de repente no, te tocó periodo muy bueno y el IPC más 3 genera que una sentencia por ahí que prosperó por 198.000 pesos termine siendo una sentencia de 30 palos. Digo, como para que tengamos una idea. Y algunas sí, muy superiores, pero digo, esto no tiene que ver con que hay una industria del juicio, hay una industria del incumplimiento y la justicia nacional del trabajo mantiene juicios vivos durante 10 años. Juicio laboral no debería durar más de 6 meses, un año, en su totalidad. Entonces, digamos, ¿por qué perjudicar al trabajador que tuvo que esperar 10 años para que le dieran una sentencia y a ver si puede ejecutar algo, a ver si hay alguien vivo, le puede cobrar a alguien, la empresa está funcionando? Encima hay que decir, no, bueno, pero lo que usted pretende cobrar es excesivo, señor. Bueno, muy bien. Entonces, IPC más 3 para los cálculos de incrementación de los créditos laborales, para aquellos casos que aún no tengan sentencia firme o que se encuentren en trámite, la posibilidad para personas humanas y pymes de pagar en un cómodo ahora 12, es decir, pagar las sentencias en hasta 12 cuotas que van a ser actualizadas por la tasa pasiva o activa del BCRA, es decir, la nada misma. Pero bueno, las sentencias se van a poder pagar en 12 cuotas, ¿sí? Esto tratando de otorgar beneficio a las pequeñas o medianas unidades productivas, a las pymes. Yo creo que para la pyme esta contrarreforma va a ser un problemón, pero bueno. Eh, Ojo, porque en el medio de la modificación de esta contrarreforma pretenden modificar el artículo 208 y 212 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿En qué términos?
recordemos, para ubicarnos, estamos hablando de la licencia por enfermedad inculpable y de la reincorporación luego de finalizada la licencia. En el caso del salario durante la licencia por enfermedad inculpable, se pretende que el mismo sea no remunerativo ni contributivo. Repito, salario no remunerativo ni contributivo. ¿Se va a tener en cuenta los efectos de la antigüedad? Sí, pero no se van a estar pagando aportes durante el periodo que dura la licencia. Y al momento de reingresar, si el trabajador tuviera que hacerlo en una jornada reducida, porque su aptitud psicofísica se vio disminuida total o parcialmente de manera definitiva, si tiene una jornada reducida, su salario deberá ser acorde a las horas de jornada reducida. Es decir, se lo castiga porque el empleador, porque tuvo una enfermedad o porque el empleador no cumplió con algunas normas de higiene y seguridad, esto dependiendo, se lo castiga al trabajador y si tiene que tener una jornada reducida no le pagan el 100% del salario a pesar de que ingresó con una aptitud psicofísica que se vio disminuida, perjudicado. Con el paso del tiempo, el artículo 75 de la LST dice que habría que proteger a esta persona. La contrarreforma no solo no lo protege, sino que lo perjudica. Leyes que van a estar modificadas. 14250. Se busca eliminar o suspender la ultraactividad de los convenios colectivos. Con esto, desde el decreto 70 vienen jodiendo. ¿Les molesta la ultraactividad de los convenios colectivos? No pueden más, así que hasta acá le otorgan un plazo, una ventana, un periodo de ventana de negociación de 12 meses al gremio para que se siente obligatoriamente a renegociar las condiciones de aquel convenio que se vea vencido y si no lo logran, volvemos al piso de la ley de contrato de trabajo, al mínimo inderogable. ¿Sí? Buscan también modificar el orden de prelación progresiva. Saben ustedes que, nuevamente, la ley de contrato de trabajo es el piso, por encima de esto el convenio colectivo, por encima el contrato individual de trabajo. Esto también se podría haber modificado porque el convenio colectivo de empresa, ¿sí? Y que se busca propender por sobre el convenio colectivo de actividad a nivel nacional, podría establecer condiciones peyorativas en relación al convenio de actividad. Se busca también generar una reducción en la representación sindical. Hoy la ley 23.551 establece que debe haber un delegado cada, ahora no me acuerdo si son 10 o 50 trabajadores, tal vez alguno de ustedes me lo puede recordar en este momento, un delegado cada tanta cantidad de trabajadores. Bueno, esta representación se busca reducirla todavía cada vez más, así como el alcance de los fueros y del uso de los horarios de trabajo para cumplir con las horas gremiales, pero además se busca penalizar civil y penalmente la participación en bloqueos y tomas de los delegados. La ley 23.551 de asociaciones sindicales se busca modificar la posibilidad de la realización de asambleas libres por parte de los trabajadores en uso de su derecho humano fundamental a la libertad sindical en su fase positiva. Esto ya no porque va a haber regimentación patronal, va a ser necesaria la aprobación patronal para la realización de las asambleas, siempre y cuando no afecten a la producción. La ley 24.013 también sufre nuevas modificaciones, además de las derogaciones de las multas. La ley 26.844, personal de casas particulares, nuevamente va a sufrir modificaciones que va a mantener, a sostener, a profundizar la autonomía del régimen de casas particulares, si bien la doctrina viene reclamando una mayor integración del régimen con la ley de contrato de trabajo, se busca cada vez mantener una mayor autonomía y separación de las y los trabajadores de casas particulares del empleo privado. Se sugiere también la derogación de estatutos especiales,
como el de viajante de comercio, con ese tienen una fijación muy particular. También se menciona la derogación de la ley de teletrabajo. En principio no estoy tan en desacuerdo, porque la verdad que ha probado ser muy poco, muy tarde y no tener prácticamente ninguna aplicación en la realidad, así que la verdad que si la quieren derogar, deroguenla. Eh, pero, digo, no, hay muy poca cosa que se deje sin tocar, ¿eh? Y algo que en lo particular me preocupó es que se busca una modificación parcial de la Ley de Ordenamiento Laboral, la 18345, se busca modificar el artículo 46 de la ley y que el impulso del proceso recaiga en las partes. Esto quiere decir que habría caducidad de instancia. Y esta modificación se aplicaría a todos los procesos que se encuentran en trámite, no a los que se inicien en el futuro, y los plazos comenzarían a correr para establecer la existencia o no de una caducidad de instancia a partir del día hábil siguiente a la publicación en el boletín oficial de la ley, no desde la promulgación. Desde que se publicó al día siguiente comenzarían a correr los plazos para establecer la existencia o no de caducidad de instancia. Próxima diapositiva, Juan, por favor. Bien, yo les decía al principio, estas son las modificaciones más importantes de las que hablan estos diversos proyectos que andan en danza, ¿sí? Ninguno hasta ahora presentado. ¿Vamos a ser meramente reactivos a esto que está pasando o vamos a ser propositivos? Entonces, tal vez, más allá de prepararnos para lo que viene, más allá de pensar en qué es lo que nos van a tirar por la cabeza con las contrarreformas, debiéramos juntarnos como abogados, como laboralistas, quienes lo seamos, y en general como personas que transitamos el mundo del derecho, a pensar juntos cuál es el derecho del trabajo que queremos. Digo, ¿por qué no pensar en una jornada reducida como en todo el resto del mundo? ¿Por qué pensar en una jornada aumentada o en una flexibilización o en una distribución desigual de la jornada? Sino pensar en una jornada reducida. Menos horas y menos días de trabajo para tender a una recuperación de la aptitud psicofísica de los trabajadores, para atender a una disminución de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. ¿Por qué no pensar en esto? ¿Por qué no pensar en la posibilidad de una participación real en las ganancias con control en la producción? Digo, que de una vez por todas se cumpla con lo que establece el artículo 14 bis. ¿Por qué no pensar que el teletrabajo tiene que estar planteado de una manera diferente a como lo fija la ley de teletrabajo, ¿sí? Tiene que estar planteado de modo tal que el trabajador se vea protegido en sus relaciones laborales cuando se encuentra en su domicilio, se vea protegida su salud, se vea protegida su aptitud psicofísica, que le entreguen las herramientas de trabajo que no son más la faja, digamos, que le entreguen una silla ergonómica, que se le pague y se cumpla con el pago de todos los servicios que implican para el trabajador poner a disposición su tiempo de trabajo. Digo, ¿por qué no pensar en un derecho del trabajo extendido? En lugar de estar siendo reactivos todo el tiempo a las contrarreformas que nos plantean los discursos reaccionarios de la derecha. Juntémonos a pensar un proyecto de reforma laboral que permita extender derechos, que permita incorporar a los trabajadores de la economía informal, que permite incorporar a los trabajadores de plataforma, que permite incorporar a los trabajadores de casas particulares, que deje de excluir y que en cambio incorpore. Porque, repito, no hay ningún vínculo entre la generación de empleo y la retracción del Estado en materia de derechos.
Los estados que tienen un crecimiento sostenido económico son aquellos que tienen mayor protección en materia de relaciones laborales individuales y colectivas. Aunque parezca un sinsentido, es así. Con lo cual, nos invito a esto, a la reflexión y a pensar que nos toca a nosotros dejar de ser reactivos y empezar a ser propositivos. Muchas gracias. Mi presentación hasta acá y abro a debate, a ideas, lo que les parezca y lo que quieran. Justamente, doctora, tomando sus últimos dichos, resulta que las empresas que más ganancia tienen, me refiero específicamente a rubros petroleros, marítimos, bancarios, son los que más incumplen con estas prestaciones para los teletrabajadores o los trabajadores que tienen un mix híbrido de trabajo. A veces son las pymes a las que más esfuerzo económico les cuesta, más allá de que sean empresas, cumplir, porque como bien dijo usted, un juicio laboral o dos juicios laborales a una pyme quizás la dejan en bancarrota o a pasitos de una quiebra, cuando a una empresa multinacional que tiene sucursales en el resto del mundo no, y justamente los reclamos vienen, por lo menos en mi experiencia, desde estas empresas, ¿no? Entonces, hablando un poco de igualdad entre iguales, digo, los empresarios necesitan de la contraprestación del trabajador, porque sin eso no hay logro productivo posible. Entonces, en línea con lo que usted estaba marcando, y coincido, esto de a veces concientizar a las grandes empresas de que justamente, ¿no? Que poco le cuesta a una entidad bancaria proporcionarle al trabajador una silla para respetar su ergonomía y para reducir las enfermedades profesionales, bueno, el moving, el estrés, porque muchas veces se extiende la jornada y se le crea al trabajador, hablando en términos de recursos humanos, esa conciencia de que, total, vos no venís, estás en tu casa, entonces, ¿qué te cuesta quedarte media horita más? Y si el trabajador no lo hace, se siente culpable. Uy, no lo hice, y es verdad, yo estoy en mi casa. Y desde el momento cero, desde el proceso de onboarding, muchas veces se crea esa conciencia, ¿no? De la falta en la que siempre está el trabajador. Bueno, adhiero a lo que dijo sin más y creo que a veces se prioriza este tema de quienes invierten los grandes capitales en nuestro país en un montón de cuestiones y se desvaloriza toda esa plusvalía que dan los trabajadores en su rubro, en su actividad, desde que se levantan para conectarse o desde que se toman a veces tres, cuatro medios de transporte para llegar a la oficina, ¿no? Y justificar siempre el por qué llegaste tarde o justificar otras cuestiones como una licencia por enfermedad o de un familiar directo y demás. Digo, yo lo veo desde ambas caras porque estuve trabajando desde y para el empleador y desde la parte trabajadora, que siempre es la que más me gusta defender. Y bueno, fui trabajadora también, lo sigo siendo. Entonces digo, qué importante esto de por ahí ser propositivos en esto de no reducir derechos, sino tratar de equilibrarlos, ¿no? Porque siempre hay mucha diferencia entre los grandes capitalistas, o por lo menos los que ponen el capital de trabajo y los que hacen los esfuerzos por cumplir con esas productividades tan exigentes. También pasa de parte de la concienciación, de que el trabajador tome conciencia, porque no toda la culpa es del empleador, porque yo veo a mis propios compañeros que dicen, ay, no, estoy en mi casa, me faltó media hora, ay, se sienten culpables por no haber hecho algo que está fuera del horario laboral. Yo termino, ingreso y cumplo mi horario laboral y ahí se terminó el trabajo. En cambio, yo veo que muchos compañeros míos están como que muy pendientes de la media hora, me voy a quedar cuarto de hora para terminar media hora más, 2 hasta 3 horas se llegan a quedar para terminar de cumplir. Y yo siempre le digo, no te lo va a reconocer el empleador, vos tenés que cumplir tu horario laboral de 9 a 15 horas, le digo, y desconectar, le digo, porque nadie te lo va a reconocer, no toman conciencia, ellos piensan que trabajar un poco más o el empleador lo va a tener en cuenta, están, o sea, yo
me agarro a veces con mis compañeros y digo, no te van a poner el cartelito de McDonald's el mejor empleado del mes, le digo, ni te van a aumentar el sueldo, le digo, por quedarte 3 horas más, porque tengo Ahora, esa Nora, discusión, no toman conciencia de ellos tampoco. pero mirá lo importante que sería si en lugar de estar el trabajador en su casa, este trabajador que considera que se tiene que quedar 3 horas más para terminar, porque bueno, lo quiere hacer de esa manera, o porque siente culpa, no porque es una decisión personal, sino que es una decisión que está llevada por una situación con el empleador. Si ese trabajador estuviera sentado al lado tuyo, en tu lugar de trabajo, cuando vos te levantás a las 15 horas y te dicen, no, yo me voy a quedar hasta las 16, 17, porque la verdad que no sé qué, no sé cuánto, vos le podés decir, che, pero mirá que nadie te lo va a pagar a esto, así que anda tranquilo, y por ahí agarra sus cosas y se va. Nuevamente, la ley 27.555, que genera o normativiza el derecho a la desconexión, no establece por qué medios un trabajador se va a desconectar. Nadie lo llama por teléfono y le dice hasta acá, y se vuelve, no sé si han visto la serie Severance, en la que los trabajadores tenían una conciencia para su lugar de trabajo y otra para su casa. Entonces, Sí, cuando salen de su lugar de trabajo, ya está, no sé, ni siquiera se acuerdan de qué trabajan. No saben de qué sí, trabajan, no saben, están en su casa, van su vida familiar, y cuando llegan a su trabajo, se apaga su conciencia personal y se vuelven exclusivamente trabajadores de la empresa. Entonces, esto un poco nos hace acordar a la famosa, cuando estudiábamos Derecho y nos decían, no, en la puerta de la fábrica no hay un cartel que dice hasta acá llegan sus derechos civiles y a partir de aquí los ha perdido. Entonces, lo cierto es que más allá de que a todos nos guste el teletrabajo, porque nos gusta estar en nuestra casa y poder tener otras actividades en el medio, no tener que viajar y lidiar con el espacio de trabajo compartido, lo cierto es que nuevamente esto atomiza la defensa de los trabajadores por parte de su representación gremial, porque al no estar en el lugar de trabajo, no puede otro compañero decirle, che, ¿qué estás haciendo quedándote 3 horas más que nadie te paga? Tampoco puede el delegado decirle, che, vos tenés derecho a irte a tu casa, cumpliste tu jornada, te tenés que ir. Entonces, en creo definitiva, que hay una gran culpa que siente el trabajador. Tiene como culpa y yo a veces no los entiendo. Yo salgo de mi trabajo y sigo haciendo las cosas que a mí me gustan. O sea, o ir a estudiar o agarrar un caso y trabajarlo, ¿viste? Ellos como que sienten hasta culpa de que como que no se sienten merecedores de ese derecho de salir y desconectarse, ¿no? los trabajadores tenemos Eh, miedo de perder el empleo eh, en yo este te país. digo, yo Entonces, estoy la realidad es que es complejo, es complejo. Yo no, es digo que complejo, pero yo estoy colgada así de un hilo, que en cualquier momento me sacan. Pero la verdad, le digo, yo no voy a hacer más de lo que me pagan. A mí me pagan de 9 a 15 horas y ahí se desconectó el mundo y yo me fui a hacer mi maestría, me fui a, a tomar un mate a la plaza o lo que sea, pero no te trabajo más de esa hora, de esa cantidad de horas. Entonces porque yo me considero que yo merezco ese descanso porque ya hice lo que correspondía. mucha Y conciencia ellos de clase. no. Ahora, tenés mucha conciencia de clase que la tenés que sostener. Pero la verdad que es difícil, está muy complejo ese Sí, está tema. complejo, está difícil, Y sí. de la enorme cantidad de consultas que uno recibe, es una ínfima minoría la que llega a un conflicto efectivamente, porque la gente, en líneas generales, en muchos casos, prefiere soportar cualquier cosa a perder el empleo, porque la incertidumbre laboral es mucha. Es mucha y a cierta Uno edad es como peor. abogado, ¿qué le va a decir? Sí, ¿Qué le podés decir a una persona en esas condiciones? Digo, más allá de asesorarlo, es completamente entendible, es comprensible lo que le pasa a la gente. Entonces, eh, si hay algo que los años que nos queden por delante y los que nos precedieron de discursos reaccionarios de derecha han logrado con todo éxito, es que la clase trabajadora no se perciba como clase. Esto, esto creo yo va a ser la reconstrucción más difícil que vamos a tener por delante.
mucho más que la norma que se deroga, la norma se va bien, pero la percepción como colectivo de la clase trabajadora está tan minada que creo que va a ser de los desafíos más grandes que nos esperen en el futuro. No sé si había más preguntas. No vi manos levantadas, creo que en el chat nadie dijo nada, pero desmutéense con libertad, ¿eh? Bueno, nadie más, ningún colega, ninguna colega tiene alguna duda más, alguna intervención más. No, que estuvo muy buena la exposición y me encantó. Sí, la verdad que me gustó mucho lo que dijo, lo que comentó la doctora y bueno, para mí eso es todo. Yo ya no opino más. Gracias, Nora. De nada. Bueno, comparto lo que dice la doctora Romero recién, la verdad que extraordinaria la exposición, clarísima, la verdad que también no solo desde el punto de vista del dónde venimos, el análisis también en detalle de los proyectos mediáticos que hoy están dando vueltas por la televisión, por distintos medios, sino también algo que me parece en realidad lo más importante y el gran desafío que tenemos, que es como decía la doctora Stampone, que es discutir qué derecho del trabajo queremos nosotros, dejar de circunscribirnos siempre al marco que nos colocan, es decir, ya el concepto de reforma laboral está asociado lamentablemente a la quita de derechos laborales, digamos, a la pérdida del principio de progresividad y me parece que el principal desafío tiene que ver con revertir, ¿no? Con tomar medidas contracíclicas de organización, de concientización, como decían recién las colegas también. Así que en ese sentido, bueno, me parece extraordinario tener este tipo de instancias. Les quiero agradecer de verdad a todos y a todas por haberse presentado, por haberse quedado, por haber intervenido. Y obviamente a la doctora Stampone, bueno, muchísimas gracias por el tiempo, la exposición y la excelente predisposición a lo largo de toda la charla. Y bueno, seguramente vamos a seguir haciendo actividades en conjunto. Les quiero mandar un saludo muy, muy grande a todos. Recuerden que la semana que viene también tenemos el Instituto de Salud y Discapacidad. Y bueno, seguiremos organizando actividades desde Nueva Abogacía. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, que terminen bien esta semana. Gracias a Muchas ustedes. Muchas gracias. gracias. Doctora Muchísimas Romero. gracias. Tengan Muchísimas buen gracias, doctor.